educadores ya hacen una huelga de hambre en las afueras de la Asamblea Nacional para exigir la entrada en vigencia de esta ley que de alguna otra manera garantiza que todos aquellos profesores que se jubilen, los miembros del magisterio, puedan tener pues una jubilación acorde a la vida digna luego de 30 años de servicio. Pero uno de los ex asambleístas proponentes de este proyecto nos acompaña a esta hora de la mañana. Don Raúl Tello, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes, a las órdenes. Bueno, hagámosle un poco de memoria y recordémosle al país cómo se dio este proyecto original, bajo qué términos se aprobó y por qué ahora dicen, sobre todo las autoridades del IES y del gobierno, que sería inconstitucional porque no está contemplado un presupuesto. Bueno, permítame hacer algunas precisiones. En primer lugar, vaya mi solidaridad para los alrededor de 100 maestros que en el país se encuentran en huelga de hambre y quienes se encuentran movilizados en la perspectiva de que esta ley entre en vigencia. En segundo lugar, es una ley que no se orienta exclusivamente al mejoramiento de las condiciones de vida de los maestros. No tiene relación exclusivamente con el tema salarial de los maestros. Ese es un componente importante, sí, pero hay otros aspectos fundamentales, como por ejemplo lo que se refiere al bachillerato. Se ha demostrado y me parece que hay una coincidencia en el país al respecto de que el bachillerato unificado fue un fracaso. Por lo tanto, tenemos que darle otra alternativa a la juventud de nuestro país. El tema de la conectividad, el tema de los ambientes seguros, del entorno seguro para nuestra niñez, nuestra juventud en los establecimientos educativos. Es decir, la ley se orienta al mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país, en beneficio de la niñez y de la juventud. Al respecto del financiamiento, yo considero de que ahí existe un sinsentido el plantear de que la Asamblea Nacional en el periodo anterior no consideró el tema del financiamiento. Por el contrario, aquello está considerado. Y además de eso, las autoridades de economía del gobierno anterior jamás señalaron ese aspecto. Y no lo señalaron, ¿por qué? Porque básicamente el financiamiento está contenido en la propia Constitución de la República, nuestra Constitución, la cual debemos de dar cumplimiento absolutamente todos, el gobierno, los mandantes. La Constitución de la República, que es la norma suprema, establece con absoluta claridad de que el Estado ecuatoriano, de que el gobierno tiene que destinar el 6% del PIB para la educación. Y entonces ahí está el financiamiento para esta ley que se aprobó en la Asamblea Nacional. Argumentar lo contrario significa contrariar la Constitución. Y por lo tanto, la Corte Constitucional, lejos de señalar un aspecto de inconstitucionalidad por falta de financiamiento, debería de señalar y llamar la atención de los gobiernos anteriores y obviamente del actual al respecto de que se debe de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República, entregando el 6% del PIB para la educación. Sí, efectivamente lo que está en la Constitución y en la ley es lo que debería hacerse, pero la realidad financiera es que no hay de dónde. Entonces, claro, sería también irresponsable y me parece que el temor de las autoridades de dar el ok y dejar complicado el financiamiento quizás a las administraciones siguientes. Mire, aquí estamos frente a una decisión histórica. Ninguna sociedad en el mundo, y eso deben de entender los gobiernos de todos los países, puede salir adelante, puede desarrollarse sin que de por medio esté el mejoramiento de la calidad de la educación. Si no vamos a mejorar la calidad de la educación, estamos supeditados a que nuestro Estado, que el país llamado Ecuador y todos los países que no inviertan en educación, simple y llanamente estén destinados al subdesarrollo, al atraso, a la ignorancia de sus pueblos. Si no se logra entender de que todo esfuerzo de un Estado que quiere desarrollarse tiene que estar orientado a mejorar la calidad de la educación, realmente no estamos en nada. No podremos hablar de
mejoramiento en el ámbito tecnológico, no podemos hablar de creación de fuentes de empleo, no podremos hablar de la lucha en contra de la corrupción, no podremos hablar absolutamente de nada si no cambiamos la educación de nuestro país. En ese ámbito tenemos que empezar entendiendo eso, que inclusive todos los ofrecimientos, todas las ofertas que hacen los políticos y que hacen quienes, o que hicieron quienes están ahora en el gobierno, pasa necesariamente por el mejoramiento de la calidad de la educación. Y entonces, cualquier esfuerzo que hagamos como país para mejorar la calidad de la educación es válido, fundamentalmente en beneficio de las futuras generaciones. Y eso tenemos que entender. Entonces, sí, tenemos que hacer esfuerzos. ¿En qué ámbito? En el ámbito de luchar en contra de la corrupción. ¿Para que esos recursos vayan a dónde? Vayan a la educación. Mire, y uno de los proyectos que nosotros planteamos y por el cual yo luché en la Asamblea Nacional y que se declaró también coincidentemente la inconstitucionalidad, fue el proyecto de ley de extinción de dominio, en donde que los recursos que se recuperaban iban destinados precisamente para la educación. Y ese proyecto también fue declarado inconstitucional y finalmente entregaron una ley que ahora es un mamotreto, que no sirve para nada y que no van a poder aplicar. Entonces, tenemos que entender eso. A ver, vamos a luchar en contra de la corrupción para que esos recursos vayan para la educación. Dejemos de hacer gastos innecesarios en este país. ¿Para qué? Para que vayan a la educación. Hagamos esos esfuerzos en beneficio no únicamente de los maestros, sino en beneficio de la educación de la niñez y juventud de la patria. Exasambleísta, y hay un tema también. ¿Qué pasa si la Corte efectivamente declara inconstitucional esto por las razones que sea? La ley quedaría archivada definitivamente y ya no habría posibilidades, y habría que presentar otro proyecto de ley. A ver, yo no creo que se justifique bajo ningún punto de vista una resolución de la Corte Constitucional acogiendo la inconstitucionalidad total de la ley. Podría haber una inconstitucionalidad parcial en algún aspecto mínimo, eso podría haber, dejándole una mínima posibilidad y que no tiene que ver con el financiamiento, por los aspectos que ya he señalado. Obviamente, si existe una sentencia acogiendo la inconstitucionalidad total, que sería muy grave, ya la ley se iría al archivo, pero si existe una sentencia acogiendo una inconstitucionalidad parcial, debe de regresar a la Asamblea Nacional para que la ley sea adecuada a las condiciones señaladas por la Corte Constitucional y regresa al Ejecutivo para posteriormente nuevamente que vaya a la Corte Constitucional para revisión de que la ley se haya adecuado a los aspectos señalados por la Corte Constitucional. Don Raúl Tello, muchas gracias.